Hay niños que crecen y piensan que el mar es de color azul. Crecen con esta idea y crecen y ellos siguen defendiendo aún de adultos que el mar es de color azul. Y dicen, es que el mar es azul. Pero hay niños que crecen con la verdad de que el mar se ve azul debido a sus colores, a los reflejos de la luz, pero crecen con la verdad de que el mar es negro. Y unos crecen con estas ideas y otros crecen con la verdad. Y esto pasa con Dios respecto al Señor. Muchas veces nosotros crecemos con un Dios que nos plantó la sociedad o la misma familia. Creemos en un Dios a la manera del mundo, lo que el mundo dice, que el Dios es de tal forma, de tal manera, y nosotros crecemos pensando que Dios es como el mundo lo pone, como la sociedad lo dice, o como la religión lo plasma. O podemos crecer con el Dios verdadero, el único que encontramos en la Biblia. Podemos crecer con una ideología o podemos crecer con la verdad. Y el tema del día de hoy se basa en esto. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Y vamos a aprender, yo sé que Dios hoy nos ayudará a entender esto, porque la pregunta es, ¿cuál es el Dios que tú conoces? El Dios que el mundo plasmó, pintó, te dijeron, que las redes sociales también, hoy en día eso de las redes sociales plasma, porque tú si vas a las redes sociales y pones acerca de Dios, ¿quién es Dios? Te va a arrojar una respuesta. Y puede ser una idea que puede ser atractiva, pero no es la verdad, porque a Dios lo encontramos en la palabra de Dios. Es en la Biblia donde encontramos al único y verdadero Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el Dios en el que tú crees? ¿Con cuál Dios tú creciste? Porque muchas veces nosotros podemos hacernos preguntas acerca de por qué, si en la palabra, si en las prédicas me dicen que va a haber sanidad en mi vida, que va a haber prosperidad, que me va a ir bien, ¿por qué no pasa esto en mi vida? ¿Por qué no soy sano? ¿Por qué sigo enfermo? ¿Por qué sigo sintiéndome vacío? ¿Por qué sigo cayendo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿dónde está tu fe? ¿Cuál es tu Dios? Tal vez ahí viene el problema. Tal vez nuestra fe está en el Dios del mundo. Y cuando digo Dios del mundo, es ese Dios que te han platicado desde pequeño, ¿verdad? Ese Dios que te han hablado como es. Y ahí está la falla. Por eso es importante que todos nosotros leamos la palabra, porque es ahí donde vamos a conocer al único y verdadero Dios. Amén. Vamos a empezar y te voy a hablarte un poco del Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, si así es, dáselo. Él se lo merece. Él es el único y verdadero Dios, amados. Vamos a hablar un poco acerca de el Dios del mundo. ¿Cómo es ese Dios que nos pintan o nos hablan? Vamos a hablar un poco de esto. No sé si tú has visto, pero a veces la gente, la sociedad dice que Dios es un Dios castigador, que Dios castiga. Ese es el Dios del mundo. Un Dios que te va a castigar, que si te equivocas o si haces algo mal, te va a ponchar las llantas del carro, o te va a dar enfermedad, o te va a hacer algo. Ese es el Dios que el mundo pinta, un Dios que castiga. Incluso hay personas que cuando están enfermos piensan que es un castigo de Dios. Por algo estoy enfermo, algo hice mal, es mi pecado. Y piensan que la enfermedad viene de Dios, cuando no es así, amados. Dios no viene a enfermarte, Dios viene a sanarte. Él es sanador, la enfermedad no viene de Dios. Pero ese es el Dios que pinta el mundo, un Dios que castiga, que si te equivocas, fracasas o fallas, va a haber un castigo. Ese es el Dios del mundo. Ahora, también el Dios del mundo es un Dios clasista selectivo, un Dios que solamente está con la gente que tiene o con la gente que se viste bien. Ese es el Dios del mundo. Ahora, el Dios también del mundo es aquel que no olvida, aquel que no perdona tus pecados. Ese es el Dios de la sociedad. No te va a perdonar Dios por lo que hiciste. A ver si Dios se olvida de tu pecado, de tu fracaso. Ese es el Dios del mundo. Es el Dios que pinta la sociedad y la religión. El Dios del mundo también es un Dios que no escucha tus oraciones. Porque a veces podemos ir y platicamos, estoy orando para que Dios pueda responder a esta petición. ¿Y cuántas veces escuchamos? A ver si te escucha Dios. Porque es tan ocupado Dios, está tan ocupado con otras personas que de seguro no escucha nuestras oraciones. No, nuestro Dios es omnisciente, omnipresente. Él está en todos lados y nos escucha a todos.
Pero ese es el Dios que pinta al mundo. Ahora, ¿cuál es el Dios del mundo? El Dios malo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? ¿Por qué si Dios es bueno, por qué hay maldad en el mundo? Nuestro Dios no es bueno, es un Dios malo. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué pasan las sociedades o las ciudades por hambre? ¿Dónde está el Dios bueno? Y así es como empiezan a hablar de un Dios malo, un Dios que castiga, que no perdona, un Dios que manda enfermedad y escasez al mundo. Pero no, amados, eso es lo que el enemigo quiere que creamos. El enemigo viene a engañarnos para que nosotros creamos estas ideologías, para que crezcamos confundidos y creamos que nuestro Dios es un Dios malo, castigador y que no es bueno. Eso es lo que busca. Por eso mucha gente no va a la iglesia. Dicen, ¿para qué voy a la iglesia si Dios es malo? Porque muchas veces pasamos por momentos difíciles. Podemos perder a un ser querido, podemos perder un bien material, una casa, algo que trabajaste mucho, y puede haber pérdida en tu vida. Y pensamos que fue Dios. ¿Para qué voy si Dios es malo? Porque si hubiera sido bueno, ¿por qué se lleva a mi ser amado? Y empezamos a crear estas ideas. Y es Satanás quien siembra esto para que nos alejemos de Dios bueno, porque Dios es bueno, más. Aunque enfrentemos situaciones difíciles, Dios es bueno. Amén. Ahora, ¿por qué entonces, si en la Biblia nos habla de un Dios poderoso, por qué creemos nosotros en estas ideas? ¿Por qué a veces creemos en lo que la religión o la sociedad nos dice? Porque yo también fui alguien que creyó y hizo un Dios a su manera. Andaba un Frankenstein ahí, yo traía un Frankenstein como Dios, o sea, eran partes de todos lados. Era un Dios hecho por partes que decía la sociedad y luego la religión, y luego yo mismo creaba un Dios a mi manera, y ahí andaba por eso no contestaba a Dios mis oraciones, no era Él, era yo que le estaba orando a un Dios falso, a un Dios que no existe. ¿Y por qué nosotros entonces creemos en el Dios del mundo o en estas cosas que la sociedad dice? Bueno, por falta de entendimiento, por ignorancia, en pocas palabras. Dice el Señor en la palabra que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Necesitamos leer la Biblia, amados. Ahorita podemos estar todos aquí, pero ¿quién de ustedes cuando sale los domingos lee la Biblia? ¿Quién de ustedes entre semanas se da un tiempo y abre este libro de vida y empieza a leer cómo es Dios? Ahí tengo un hermano, qué bueno que la lee esa, amado, qué bueno. Si se fijaron, el niño, él levantó la mano, yo la leo. Hay que aprender de los niños. Pero fíjense bien, debemos de aprender a leer la Biblia. No nomás los martes, no nomás los domingos, no nomás los jueves, no, todo el día. Puedes leer, no digo que dejes de hacer tus cosas, no, date un tiempo. Por ejemplo, yo cuando trabajaba, yo tenía 20 minutos libres y yo los ocupaba leyendo la palabra. Es importante, amado, que salgamos de la ignorancia para empezar a conocer a Dios, para que cuando venga Satanás a quererte confundir, tú ya tengas la palabra aquí y tú digas, eso que están diciendo es mentira. Mi Dios no es castigador, mi Dios no enferma, mi Dios es bueno y me ama. Dale un codazo al que está enseguida y dile, ponte las pilas, vamos a leer la Biblia. Dale un codazo, dile, despierta, vamos a leer la Biblia, vamos a poner las pilas, así dile. A partir de mañana empezamos a leer la Biblia. Amén. Hay personas, amados, que no leen la palabra porque el enemigo viene y empieza a sembrarte pensamientos de que qué flojera, mejor me espero el domingo, acabo el pastor me la lee, y empieza a sembrar esas semillitas de mejor ve una película, mejor vela, hombre, pues, después lees la Biblia. ¿Y sabes qué pasa? Que ese después no viene, no llega. Yo fui esclavo de estos pensamientos, pero gracias a Dios un día me levanté, luché contra esos pensamientos, agarré la Biblia y ¿sabes qué? No la he soltado. Y es algo hermoso lo que hay aquí. Son consejos de vida y es lo que Dios quiere hacer. Es tan sabio Dios que dijo, voy a dejarles la palabra porque si no se van a extraviar. Y es muy bueno nuestro Dios. Ahora, fíjate bien, vamos ahora, ya hablamos acerca del Dios del mundo, ¿verdad? Del Dios que pinta a la gente, aquel que la verdad pues es un Dios malo, castigador y que no perdona pecados. Ahora vamos a hablar del Dios de la Biblia. Cuando tú empiezas a leer la palabra, vas conociendo a Dios y descubres a qué ha venido.
¿Por qué vino? ¿Por qué mandó a su Hijo Jesucristo? Empiezas a conocer acerca del Espíritu Santo, de tu identidad. Empiezas a conocer al único y verdadero Dios. Y todas las mentiras que traías desde pequeños empiezan a desmoronar. Cuando lees la Biblia te das cuenta que Dios viene a libertar a los cautivos. Él no viene a castigar, Él viene a libertar ¿a qué, amados? A los cautivos. Dice la palabra de Dios en Lucas 4:18. El Señor ha puesto su Espíritu en mí porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Este es Jesucristo hablando. Y cuando leemos a los pobres, amados, a veces malentendemos la palabra. Nos referimos a los pobres de espíritu. Nada tiene que ver con lo material, amados. Nada tiene que ver. Cuando nosotros no tenemos a Dios, somos pobres por dentro. Y por más que ganamos dinero y hacemos esto y lo otro, nos seguimos sintiendo vacíos, seguimos siendo pobres. Sin Cristo somos pobres, amados. No tenemos nada. Entonces aquí dice Jesús: yo vengo a darle las buenas noticias a aquellos que están vacíos. Y dice la palabra, me envió, fíjate bien, me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo, y a liberar a los oprimidos, para anunciar que este año el Señor mostrará bondad. Aquí dice que envió a contarle a los prisioneros. Un prisionero no solamente es aquel que está detrás de unas rejas físicas, amados. Todos nosotros podemos ser prisioneros de vicios, prisioneros de depresión, de tristeza, de ira, de rencores. Aquí dice que Jesús viene a darnos libertad y a devolvernos la vista. ¿Cuántos de nosotros no fuimos esos prisioneros y estábamos ciegos, no veíamos, creíamos que el mundo era la riqueza mayor? Pero Dios viene a quitarnos esa venda para ver la verdad. Eso viene el Señor. ¿Ves que no dice que viene a castigar a los prisioneros y a castigar a los ciegos? No, dice: yo vengo a libertar al cautivo. Ahora, en la palabra de Dios, en la Biblia, el Dios de la Biblia también dice que viene a sanar a los enfermos. ¿Cuántos enfermos hoy aquí? Levanta la mano sin miedo. ¿Cuántos están enfermos? Te aseguro que hoy vas a salir distinto de aquí. Hoy el Señor va a traer sanidad a tu vida, pero si crees en Él. Dijo Jesucristo a Jairo: solamente cree. Y yo creo en un Dios de milagros. Y hace tiempo que Dios, en oración, amado, puso mucho esto, y te lo comparto, que Dios va a traer sanidad a su casa Odre Nuevo. Pero necesitan creer en el Dios de la Biblia. Por eso estamos dando este tema, porque ¿cuál es tu Dios? De hoy en adelante vamos a creer al Dios de la Biblia para que haya sanidad. Amén. Fíjate lo que dice Jesús. Jesús recorría todos los pueblos, lo que dice la palabra en Mateo 9:35. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas. Aquí lo voy a cambiar. Jesús recorría Parral, hermoso pueblo mágico, y predicaba en las iglesias. Y dice: anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia. Ese es nuestro Dios. Y dice el Señor también: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ese es nuestro Dios, un Dios que sana. Dale un fuerte aplauso al Señor, amados. Él es nuestro sanador, amado. Aunque pasemos enfermedades, aunque pasemos días dolorosos, no viene de Dios. Dios viene a sanar nuestra vida. Créelo, amado, créelo. Ahora, Dios viene a perdonar a los pecadores. No viene a juzgarlos. No viene a levantar un juicio. No viene a recordarte lo que has hecho. Nuestro Dios no es un Dios que dice: ¿te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas tu error? No es, ese no es Dios. Dice en 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará. Y dice la palabra: y nos limpiará de toda maldad. Dice de toda maldad, no dice que de una que otra. No, Dios viene a perdonarnos todos los pecados y a salvarnos de toda maldad. El Dios del mundo, amados, es un Dios falso. Lo que la religión también a veces dice es falso, porque a veces empiezan a hablarte y a decirte que hay pecados que no son perdonados. Discúlpeme, pero entonces ellos no han entendido lo que es la cruz. Porque Jesús se bajó del cielo y por amor a nosotros dio su vida en el madero.
Y dice el Señor, para que todos sean perdonados. Él perdonó los pecados que habíamos cometido, los que cometemos y los que vamos a cometer. Perdonó todos. Yo me imagino mucho como algo así que tú estás en un restaurante, estás comiendo, estás muy a gusto y de repente viene alguien y dice al mesero, oye, yo voy a pagar la cuenta de él. ¿Cuánto debe? 5,000 pesos. Ok, yo pago los 5,000 pesos y pago todo lo que se va a comer. Estoy en adelante. Eso es lo que Jesús hizo. No te digo que sigamos pecando, no. O sea, a lo que me refiero es que nosotros como humanos cometemos errores, cometemos fallas. Pero tranquilo, porque Dios ya perdonó esas fallas. No sigas martirizándote, culpándote de todo. Dice el Señor, todos pueden estar seguros de que esto es cierto. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. A eso vino el Señor. Qué glorioso, amados, es esto. Ahora, fíjate lo que dice el libro de Miqueas. Dice, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Y dice, nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste a Abraham y a Jacob. Él no dice que los va a recordar. ¿Dónde dice que los va a echar? Al fondo del océano, a lo profundo de la mar. ¿Por qué entonces, si Dios perdona nuestros pecados y se olvida de toda falla, por qué nosotros no olvidamos nuestras fallas? ¿Por qué nosotros cuando despertamos estamos pensando en nuestro fracaso cada día? ¿Por qué no podemos sanar? ¿Cuál es tu Dios? ¿Tu Dios es el de la Biblia o sigues aferrado al Dios que te presentaron desde pequeño? La sociedad y la religión. Ese Dios que no te perdona. ¿En quién crees? Hubo un día, amados, que yo era ese pecador. Hubo un día, todavía lo soy, me equivoco, pero hubo un día que yo era ese lisiado que estaba sin poder caminar. Un lisiado que le dijeron que Dios castigaba y que no iba a perdonar y que no iba a levantar. A mí me habían hablado de un Dios castigador que iba a cerrar las puertas de su iglesia porque yo me había divorciado. Y yo era ese lisiado que estaba allá. Pero un día Dios estaba en la mesa y Él estaba comiendo ahí. Y le dijo al Espíritu Santo, tráeme a Eric porque quiero que coma conmigo. Y estaba yo ahí en mi soledad y llega el Espíritu Santo y me dice, Eric, no te angusties porque hoy tu Padre quiere comer contigo. Me levanté, empecé a orar y me dice Dios, toma este pan de vida. ¿Sabes cuál es el pan de vida? Jesucristo. Y empecé a alimentarme y Jesús me dice, Eric, no has entendido, yo ya pagué por tus pecados. Levántate, dice Dios, levántate. Todavía no es tarde para que cumplas tus sueños. Todavía no es tarde para que tú hagas lo que quieres hacer. De hoy en adelante quiero que tú vayas y les predicas a mi pueblo que yo les amo y que son perdonados. Porque el enemigo ha confundido sus mentes. Ha hablado cosas de mí que no son ciertas. Y por eso hoy, amados, aquí estamos. Estoy contento de estar con personas tan hermosas y con una familia tan bonita, tan apasionada por Dios. Y estamos hoy hablando de un Dios que te ama. Ese es el Dios de la Biblia, amados. Ya no cargues más con tu pecado. Suéltalo, suéltalo. Tal vez ahorita no has avanzado, no has crecido porque sigues castigándote, amado. Suéltalo al fondo del mar. Dios te perdona. Ahora, el Dios de la Biblia dice que es nuestro Padre Celestial y con esto cierro. Dice que es nuestro Padre Celestial. Qué bendición, amados, es darnos cuenta que Dios es Dios y que Él es el único, el que está en la Biblia. Qué bendición es darnos cuenta que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores y el Creador de todo. Pero también qué bendición es darnos cuenta que Él es nuestro Padre. Tal vez todos nosotros crecimos sin padre. Tal vez tú no creciste con un papá, o tal vez sí creciste con un padre y una madre, pero no tenían a Cristo. Y tristemente no te dieron el amor y el calor que necesitabas. Pero tengo una buena noticia. Hay un Padre Celestial que te ama. Un Padre que daría todo por ti. Que lo entregó todo por ti, porque entregó a su Hijo Jesús. Así que hoy en adelante, amado, cuando vayas a adorar, qué hermoso cuando nos acercamos a la presencia de Dios y lo vemos como un Dios. Es glorioso.
Pero ¿sabes qué es más hermoso? ¿Y sabes qué es lo que más le gusta a Dios? Que lo veas como un padre, que lo veas como tu papá en tu momento de aflicción. Cuando tú crees estar solo, no estás solo. Dios está contigo. Abre sus brazos para recibirte. Él está para escucharte, para abrazarte, para levantarte. El asunto es que el enemigo ha engañado a la gente. ¿Sí te has fijado cómo hay papás de familia que están con sus hijos y los corrigen, y de repente no falta la persona que dice: ay, cómo eres malo, ¿por qué lo corriges? Déjalo, es un niño. Ese es Satanás, porque se han perdido tantas buenas costumbres por eso. Hoy en día son menos los papás que corrigen. ¿Por qué? Porque los ven como malos. Ese es el diablo. El diablo quiere que tú veas al Padre Celestial como un padre malo. Ay, Señor, tú eres malo porque no me dejas hacer lo que yo quiero, porque no me dejas pecar, porque no me dejas ir al mundo y disfrutar. Eres malo. Eso es lo que Satanás busca. Pero no, amados, Dios es bueno, tu Padre te ama, y por eso, si es necesario, te va a corregir, te va a decir: hijo, este no es el camino, por aquí no, te caíste, fracasaste, fue duro, pero tranquilo, yo te voy a levantar, te voy a restaurar, te voy a dar nueva vida y vas a disfrutar del reino de los cielos. Amén. Dios es nuestro Padre, amados, y tu Padre te ama. Dios te bendiga.